ChatGPT Danoy. Los monstruos invadieron el mundo, sumiéndolo en la desesperación. La humanidad luchó hasta su último aliento para proteger el lugar que llamaban hogar. Entre esas almas valientes estaba el protagonista de esta historia, Karselian Leandian, quien luchó con la misma fiereza contra la amenaza. Durante muchos años, enfrentó a innumerables monstruos, amontonando cuerpos sin descanso con la única espada que tenía, sin un ápice de miedo en su corazón. Finalmente, llegó el día en que se enfrentó al hermano de otra madre de Aaron, un bastardo que resultó ser un hueso duro de roer. La batalla fue brutal, pero al final logró derribar a ese desgraciado. Sin embargo, tras la pelea, él también sucumbió a la muerte. Pero el destino tenía otros planes. Mientras su alma vagaba por el vacío eterno, se topó con un chico humano proveniente de un planeta llamado Tierra. Su nombre era Seo Dojan, y se encontraba al borde de la muerte por razones desconocidas. Antes de morir, Dojan deseaba hacer una simple petición a Banyan, quien se negó sin siquiera escuchar lo que el chico quería decir. Al fin y al cabo, ese tipo solo quería morir en paz. Ya estaba harto de todo. Había perdido su país a manos de los monstruos, a sus seres queridos, y terminó muriendo como un perro. Aunque Dojan tampoco tenía muchas ganas de seguir viviendo, deseaba con todas sus fuerzas que su familia pudiera tener una buena vida. Finalmente, Banyan pareció estar dispuesto a escuchar. El chico se iluminó como niño en una tienda de dulces y reunió el valor para decir que quería que su familia viviera en paz. Así que nuestro protagonista aceptó gustoso la misión de proteger a esa familia y se encontró de pronto en la Tierra, habitando el cuerpo del adolescente Dojan. Ahora tiene una misión: infiltrarse en la puerta de Namson, clasificada como de rango C por razones obvias. Solo los héroes registrados pueden entrar. La máquina automática no para de insistirle que escanee su tarjeta de identificación, cosa que él obviamente no tiene. Así que simplemente atraviesa el edificio custodiado y autorizado, activando la alarma de seguridad que empieza a sonar anunciando una infiltración. Una vez dentro, comienza a caminar buscando monstruos que aplastar. Es entonces cuando se topa con un grupo de héroes, gente con licencias oficiales y permiso para estar allí. Al verlo, ellos suponen que es alguien que se ha perdido y se ofrecen a mostrarle la salida. Especialmente porque también se dirigían a la salida. Dojan se mantenía en silencio, irradiando una vibra extraña. Incluso esos héroes podían notar que algo no cuadraba. Llevaba ropa demasiado informal y no tenía pinta de ser un héroe en absoluto. Es cierto que hoy en día los porteadores se visten con más libertad, pero su atuendo era demasiado sencillo incluso para un novato. ¿Y esa mochila en la espalda? Para ellos, probablemente se trataba de un porteador despistado que había sido abandonado por su grupo original. Aún así, no estaban del todo seguros. Dojan finalmente rompió el silencio, reconociendo la desconfianza en sus miradas y dejando claro que había venido solo, sin ningún grupo de héroes. Al oír esto, uno de los héroes suspiró, comprendiendo la razón detrás de su presencia. Ya había visto muchos casos de personas que se obsesionaban con convertirse en héroes y cazar monstruos después de ver comerciales llamativos en televisión. Pero ese impulso motivacional podía llevarte a la tumba si entrabas a las puertas sin pasar por los procedimientos legales. Primero, uno debía certificarse oficialmente como héroe. Luego venían el entrenamiento y las pruebas. Y no olvidemos que esta puerta era de rango C por una razón. Si eres principiante, deberías buscar una de rango F antes de terminar muerto. Tras escuchar todo ese sermón lleno de consejos que nadie pidió, Dojan dejó claro que no necesitaba nada de eso. Naturalmente, el grupo de héroes quedó desconcertado por la frialdad con la que respondió. Después de todo, solo intentaban ayudar. Molestos, algunos estuvieron a punto de reaccionar, pero el líder los detuvo. Si el chico no quiere ayuda, pues que se las arregle solo. Estaba seguro de que, tarde o temprano, aprendería por las malas por qué no debes taparte los oídos cuando alguien sabio habla. Esperaban que descubriera cuán despiadadas eran estas puertas, muy distinto a los programas de televisión que glorificaban el oficio de héroe como si fuera la segunda venida de Cristo. No pasó mucho tiempo antes de que Dojan se encontrara cara a cara con un enorme troll que lo miraba fijamente, listo para devorarlo vivo. El monstruo lanzó un ataque, pero falló y golpeó el suelo. Dojan se había movido tan rápido que el troll ni siquiera supo qué había pasado. Luego cerró el puño
y soltó un golpe devastador, lo bastante fuerte como para hacer volar la cara del orco de un solo puñetazo. Era como si One Punch Man o Omni-Man estuvieran en plena carnicería. Ahora que el monstruo estaba fuera del camino, ChatGPT Danoi. Aquí viene la parte jugosa. Hora de saquear, bebé. Primero, agarra la espada que ese bastardo llevaba. Luego, con la misma espada, corta más profundo en el cuerpo del monstruo y extrae una piedra brillante. Resulta ser una piedra mágica de bajo nivel, tan insignificante que en su vida pasada Doyan ni siquiera se molestaba en recogerlas. Pero como ahora está sin un centavo, no le queda otra opción. De repente, más monstruos inundan el área, furiosos al ver a su compañero decapitado. Dojan se gira y lanza la gema con tanta fuerza que literalmente revienta la cabeza de uno de ellos. Los otros dos idiotas cargan como si tuvieran una muerte que cumplir, y Doyan está más que feliz de concedérsela. Mientras desata el caos, la escena regresa al grupo de héroes que avanza trabajosamente por ese territorio infestado de monstruos. Sus mentes aún están atrapadas en el encuentro que tuvieron con ese joven. La mujer pelinaranja en realidad está preocupada por el bienestar de Doyan, temiendo que termine muerto. Pero el líder del grupo le asegura que eso es poco probable. Si se trata de alguien no autorizado que entró por la fuerza en la puerta, los agentes del centro de control lo encontrarán pronto. Esos agentes en misión siempre son de rango B o superior, y siendo esta una puerta de rango C, no hay forma de que muera aquí. Mientras el chico no se lance de cabeza contra los monstruos, no tiene por qué perder la vida. El calvo está de acuerdo con la evaluación de su líder. Está convencido de que ese mocoso arrogante debe estar temblando de miedo, esperando que los agentes lleguen a salvarle el trasero. Bueno, la historia es exactamente lo contrario. Nuestro protagonista es quien está haciendo temblar a esos costales de músculos de puro miedo. Un solo golpe y sus presas caen. Es tan rápido que ni siquiera logran tocarlo, mucho menos aplastarlo con el peso de sus espadas. Aparece detrás de uno de los idiotas y le suelta una patada tan fuerte que le revienta la cabeza. Con todos los imbéciles derrotados, toma una de sus espadas y comienza a cosechar las dulces piedras mágicas para él solo. Al cabo de un rato, termina de llenar su mochila y está listo para irse. Aunque, siendo sincero, está bastante decepcionado con el botín de hoy. Todo ese peso muerto en su bolsa. Solo gemas de baja calidad. Justo entonces, uno de los agentes finalmente lo ve y llama a sus compañeros. Antes de que Doyan pueda darse la vuelta por completo, los tipos de traje ya le están lanzando una mirada dura como el acero. Primero, le explican que son del centro de control de la puerta y le piden que muestre su tarjeta de registro de héroe. Si no está registrado, deberá acompañarlos al centro de control. Nuestro protagonista no responde de inmediato, lo que hace que el tipo del traje se tense aún más y se vuelva más frío, insistiendo en que coopere y siga los procedimientos adecuados. La única respuesta que obtienen es el fastidio evidente en el rostro de Doyan, con todo este drama innecesario arruinándole el día. Pero tampoco tiene ganas de discutir. Simplemente se da vuelta para marcharse. Como las palabras no funcionan, los agentes amenazan con esposarlo si se niega a cumplir. Incluso dicen que usarán la fuerza física si es necesario. Uno de los más impacientes se atreve a agarrar la mano de Doyan y lo amenaza con las heridas que sufrirá si no coopera. Y lo peor, toda la responsabilidad recaerá sobre él. Así que, por el bien de todos, mejor resolverlo con palabras y no con violencia. Parece que Doyan ya se hartó de tanta palabrería. Así que le devuelve el agarre al tipo y lo advierte con frialdad que deje de estorbarle el camino. Esta advertencia helada hace que el pobre hombre sienta un escalofrío recorriéndole la espalda. Los otros dos idiotas sacan sus porras mágicas, que en realidad son bastones mágicos de grado 4, lo bastante poderosos como para someter a un orco, pero incapaces de hacerle daño real a Doyan. Entonces, él le tuerce la mano con fuerza al tipo que lo había agarrado, haciéndolo quejarse como un llorón de verdad. Luego, lanza una última advertencia. Más les vale largarse si no quieren perder lo poco que les queda de dignidad. Eventualmente, los tipos del deber se ven obligados a responder con violencia. Intentan marcarlo con los bastones mágicos, pero ninguno logra alcanzarlo. Doyan lanza un golpe demoledor en la espalda de uno, luego golpea en el abdomen a otro. Después, enfoca su atención en el de las gafas, el último en pie.
Ese tipo, al sentir lo que se viene, se pone tenso. Do-Jan desaparece de la vista, desvaneciéndose en el aire, lo que hace entrar en pánico al hombre al ver literalmente a alguien esfumarse. De repente, aparece un puñetazo furtivo que le da directo en el estómago, haciéndolo tambalearse de dolor. Parece que Do-Jan ya está cansado de tanta persecución y problemas con los agentes. Así que, por fin, empieza a considerar seriamente la posibilidad de registrarse como héroe. El agente le asegura que mientras se mantenga alejado de actividades ilegales o sospechosas, ningún agente lo perseguirá. Do-Jan entonces pregunta sobre algo llamado grieta, una simple duda que deja completamente descolocado al agente. Un poco de contexto sobre cómo funciona este mundo. Existen múltiples pasajes que conectan con otro mundo donde habitan monstruos extraños. Estos pasajes están dispersos por todo el planeta. Las piedras mágicas extraídas de los cadáveres de monstruos se utilizan como nuevas fuentes de energía, lo que las hace sumamente codiciadas. Por eso, el gobierno supervisa estos pasajes para mantener control total sobre cada uno. Cada pasaje abierto y controlado por el gobierno se denomina puerta. Los pasajes que no están regulados ni cerrados se conocen como grietas. Volviendo a nuestro protagonista, le resulta terriblemente molesto que estos tipos con traje lo sigan a todas partes, acusándolo de allanamiento sin importar por cuál puerta pase. El pobre agente le explica que si un héroe no registrado entra a una puerta sin permiso, el centro de control recibe una alerta automáticamente y los agentes cercanos se movilizan de inmediato. Como Do-Jan está pensando en entrar a una grieta, el agente le aclara que esas no son tan fáciles de acceder como las puertas. Ingresar a una grieta sin autorización conlleva un castigo severo, sin advertencias, sin acuerdos. Do-Jan no está interesado en seguir escuchando, así que agarra al pobre tipo por la cara y lo lanza a un lado como si fuera una bolsa de basura. A estas alturas, el agente se arrepiente de no haber llamado a la central. Esto está muy por encima de su rango salarial. Antes de irse, Do-Jan lanza una última mirada al agente tirado en el suelo, pensando en lo débil que es ese sujeto en realidad. El pobre hombre parece tener el brazo fracturado y grita amenazas, jurando que atrapará a Do-Jan y lo meterá tras las rejas. La escena cambia al complejo de gas y tecnología digital de Seúl, en el distrito de Gwamchon. Este gigantesco edificio ahora es conocido como el Complejo de los Héroes. Aquí es donde se realizan todos los intercambios relacionados con las piedras mágicas o cualquier objeto hallado en las puertas. Y hoy en día, este lugar está más activo que nunca. Do-Jan se dirige hacia una de las tiendas que se dedica a comprar y vender piedras mágicas. Al entrar, lo recibe un tipo de la generación Z, absorto en reels de Instagram que le pudren el cerebro. Cuando Do-Jan dice que quiere vender algunas piedras, el astuto dueño de la tienda empieza de inmediato a soltar su discurso de marketing, asegurando que esa sucursal ofrece los mejores precios del mercado. Incluso se atreve a decir que son los mejores de todo el país. Do-Jan finalmente coloca todas las gemas de baja calidad, aún cubiertas de sangre de monstruo, sobre el mostrador. El dueño de la tienda pone una cara agria, como si acabaran de darle por la espalda. Está claramente asqueado por toda la sangre pegada a las piedras. Aún así, no se queja, y procede con la transacción. Le pregunta a Do-Jan si quiere un café mientras procesan las piedras. Un rato después, Do-Jan bebe tranquilamente mientras el encargado limpia cuidadosamente las gemas. Luego, el comerciante calcula el total. Hay 12 piedras mágicas de baja calidad, 16 de calidad media y 5 piedras de alta y baja categoría. Tras deducir una comisión del 40%, Do-Jan recibirá alrededor de 5,5 millones de wons. Pero al chico no le hace gracia tener que entregar el 40%. Le parece injusto, después de haber hecho todo el trabajo de caza y gastar su tiempo. ¿Cómo demonios ese tipo cree que tiene derecho a quedarse con casi la mitad del dinero? El dueño de la tienda, muy orgulloso, dice que está siendo generoso al cobrar solo el 40%, especialmente considerando que todos los competidores en el negocio cobran 45% o más. Incluso se atreve a decirle a Do-Jan que si no le gusta el precio, puede llevarse sus piedras. Después de todo, según él, nadie más le pagará más. Pero nuestro chico no cae en esa trampa y comienza a guardar de nuevo sus piedras preciosas en la mochila. Al ver que su estrategia no funciona, el tipo le agarra la mano antes de que se vaya y exige una compensación por la tasación y el café. Son 30.000 wones por la tasación y 10.000 por el café. Sin contar la toalla cara que arruinó limpiando la sangre. Sumando todo,
Doyan supuestamente le debe unos 350.000 wones. Dojan no piensa ceder ante esas exigencias ridículas, por más que el loco insista. Como nada parece funcionar, el tipo recurre a tácticas callejeras y lo amenaza con los héroes de clase C que tiene como guardaespaldas. Justo en ese momento, unos tipos enormes irrumpen por la puerta trasera, preguntando por qué los llamaron. Si alguien está causando problemas, están listos para encargarse. Dojan le lanza una mirada filosa al bastardo, quien le devuelve la misma intensidad. Pasa un momento de tensión, y la escena corta al rostro del dueño de la tienda, sudoroso y aterrorizado. Ese tipo que se hacía el gallito, como si fuera el protagonista de la historia, recibió una dosis de realidad cuando Doyan derribó a sus 3 matones sin siquiera sudar, dejando bien claro quién era el verdadero protagonista. Entonces, nuestro chico se acercó al mostrador y, sin pestañear, negoció la comisión a solo un 1%. Nadie en su sano juicio se atrevería a discutir cuando alguien como Dojan te clava la mirada hasta el alma. Así que el trato se cerró, y Doyan salió de la tienda con un buen fajo de billetes por todo lo que había recolectado con su sudor, o mejor dicho, con sus puños. Su abuela y su hermana quedaron completamente impresionadas por la cantidad de dinero. La abuela Pa incluso sospechó que Doyan estaba haciendo alguna trampa con billetes falsos, pero él se apuró a explicarle que el dinero venía de haber prestado dinero a un amigo que montó un negocio y le fue muy bien. La abuela no estaba segura de que su nieto tuviera siquiera un amigo así. Entonces él intentó convencerla con otra mentira, que era un amigo de la infancia. Al final, la abuela dejó de hacer preguntas, al menos las importantes. Mientras tanto, su hermana estaba súper orgullosa de su hermano mayor por haber hecho rica a la familia. Dogan la acarició con ternura y le dio esperanzas sobre la vida de lujo que vivirían a partir de ahora. La niña saltaba de felicidad por sentirse rica. Al verla tan feliz, Doyan comprendió que, en realidad, estaba avanzando. Estaba cumpliendo la promesa que una vez hizo. Recordó las últimas palabras del verdadero dueño del cuerpo que ahora poseía. Su único deseo antes de morir era que su abuela y su hermanastra Yunyong pudieran vivir seguras y felices. Ese pobre chico desapareció antes de que Dogan pudiera decir una sola palabra. Y cuando despertó, ya se había convertido en Seo Dogan. Ahora, su única misión es asegurarse de que esta pequeña familia viva segura y cómoda. Para eso, quiere comprar la casa más segura de toda Corea, que actualmente cuesta 110.000 millones de wones. Para él, ganar dinero no será un problema, siempre y cuando recupere su fuerza original. Este mundo tiene muchas similitudes con el del que vino, aquel que fue destruido. La única gran diferencia es que aquí las grietas, las puertas y los monstruos son notablemente más débiles que los del mundo que una vez vio caer. Para alguien que ostentó el título de dios de la espada en su vida anterior, este lugar no es más que una caja de arena. Hasta ahora, solo ha estado luchando con una 10ª parte de su verdadero poder. De repente, llaman a la puerta, y el visitante dice que quiere ver a Doyan. Dojan se levantó y decidió abrir la puerta. Al hacerlo, se encontró con 2 matones parados frente a él. Habían venido a cobrar una deuda que supuestamente ascendía a 48 millones de wones. Al verlos, Doyan entendió de inmediato. Eran usureros, los mismos a quienes el verdadero Seo Doyan les había pedido prestado antes de dejar este mundo para siempre. El préstamo original era de solo 5 millones para pagar el hospital de su abuela, pero ahora le exigían 10 veces más con intereses absurdos. Sabían que últimamente había estado ganando dinero en las puertas, así que querían que pagara todo, respaldándose en el contrato. Pero lo único que recibieron fue un puñetazo demoledor que le destrozó la mandíbula al más grande. El tipo salió volando por el impacto, dejando a su compañero con la boca abierta, sin poder creer lo que acababa de ver. Dojan entonces le lanzó una mirada mortal al flacucho, recordándole que ya había pagado más de 9 millones, así que si hacían bien las cuentas, los que debían intereses eran ellos. Le soltó otro puñetazo que lo hizo llorar como un bebé, y luego le dijo que le dijera a su jefe que pronto iría a hacerle una visita. La escena cambió entonces a un centro comercial lleno de vida. Allí estaba la dulce Unyong, iluminando una tienda de peluches con su sonrisa. Doyan la había traído de compras. Hoy podía elegir lo que quisiera. Aunque en su vida pasada nuestro chico no era tan tierno, los recuerdos del verdadero Dojan habían ablandado su corazón. Ver cómo trataba a Unyong le calentaba el alma.
Aunque solo era su hermanastra, él quería seguir cuidándola con todo el amor posible. La niña finalmente eligió un conejito de peluche, pequeño pero lindo, escogido con modestia, sin querer gastar mucho. Pero Dojan le dio uno mucho más grande. No quería que ella se contuviera. Era su día, y podía escoger lo que quisiera sin preocuparse por el dinero. También se dieron el gusto con una buena comida. Mientras disfrutaban, una voz desconocida llamó por su nombre. Era una mujer de mediana edad, acompañada de varios guardaespaldas. Esa señora robusta parecía ser otra más de esas bocazas que disfrutaban despreciando a Dojan. Lo primero que hizo fue criticar su mal gusto para vestir. Luego, puso en duda quién era la niña que lo acompañaba, persona que actuaba como si fuera el protagonista. Terminó recibiendo una buena dosis de realidad cuando Dojan derribó a sus 3 gorilas sin siquiera despeinarse, dejando claro quién manda aquí. Luego, se acercó con calma al mostrador y negoció que la comisión bajara al 1%, sin que nadie pudiera rechistar. Porque cuando alguien como Dojan te mira directo al alma, no hay discusión posible. Así que el trato se cerró, y Dojan salió del local con un fajo enorme de billetes, ganados no con sudor, sino con puro poder. Su abuela y su hermanita quedaron boquiabiertas ante semejante cantidad de dinero. La abuela Pa incluso pensó que eran billetes falsos, pero Dojan se apuró en aclarar que provenía de un amigo que montó un negocio y le devolvió el préstamo con creces. Aunque ella dudaba que su nieto tuviera amigos así, él insistió diciendo que era un amigo de la infancia. La abuela no hizo más preguntas, al menos no en voz alta. Mientras tanto, su hermana menor estaba feliz y orgullosa de su hermano mayor. Él la acarició con cariño y le prometió que a partir de ahora vivirían una vida de lujo. La niña no paraba de saltar de alegría. Al verla así, Dojan se dio cuenta de que realmente estaba cumpliendo su promesa. Recordó las últimas palabras del verdadero Dojan, que su abuela y su hermanastra Yunyong vivieran felices y seguras. Ese pobre chico desapareció sin poder decir más, y Dojan despertó en su lugar. Desde entonces, su única misión es proteger a esta pequeña familia. Para eso, quiere comprar la casa más segura de Corea, que cuesta 110.000 millones de wons. Pero ganar dinero no será problema mientras recupere su fuerza original. Este mundo se parece mucho al que fue destruido, pero con monstruos, puertas y grietas más débiles. Para alguien que fue dios de la espada en su vida pasada, esto es solo un patio de recreo. Hasta ahora, solo ha peleado usando una 10ª parte de su verdadero poder. Justo entonces tocaron la puerta. Dojan se levantó y al abrirla se encontró con 2 matones. Venían a cobrar una deuda, 48 millones de wons. Evidentemente eran prestamistas, los mismos a los que el antiguo Dojan había acudido por 5 millones para pagar el hospital de su abuela. Ahora, con intereses abusivos, pedían 10 veces más. Sabían que Dojan había ganado dinero en las puertas, así que vinieron a exigirlo. Pero lo único que recibieron fue un puñetazo demoledor en la cara del grandote, que salió volando. El otro se quedó paralizado, y Dojan lo miró con frialdad. Ya había pagado más de 9 millones, así que si hacían cuentas, ellos le debían a él. Con otro golpe, lo hizo llorar como un niño. Le ordenó que avisara a su jefe, que él mismo iría a visitarlo. La escena cambió al centro comercial, donde la pequeña Yunyong brillaba de felicidad en una tienda de peluches. Era día de compras, y podía elegir lo que quisiera. Aunque Dojan nunca fue así en su vida pasada, los recuerdos del verdadero Dojan le habían ablandado el corazón. Aunque solo era su hermanastra, él quería darle todo su cariño. La niña eligió un conejito de peluche, pequeño y modesto, pero Dojan le dio uno mucho más grande. Era su día, y no debía pensar en dinero. Luego se fueron a comer bien. Mientras disfrutaban, una voz femenina llamó a Dojan. Era una mujer de mediana edad, acompañada de guardaespaldas. Tenía esa actitud altiva típica de quien desprecia sin razón. Lo primero que hizo fue criticar su ropa. Luego, con tono burlón, insinuó que la niña era hija de una aventura, igual que él había llegado al mundo. Eso colmó la paciencia de Dojan. La niña, sin entender, solo observaba confundida. La mujer, sin parar, le preguntó el nombre, y cuando la niña respondió Lee Yunyong, comprendió que era su hermana. Por costumbre, también criticó su ropa y hasta se atrevió a burlarse de la madre fallecida.
Todo esto ponía a Doyan al límite, pero aún así se contenía. Incluso ella quedó sorprendida de que Doyan no cayera en la provocación. Así que fue más lejos y le preguntó a la niña si sabía qué significaba la palabra prostituta. Eso fue la gota que derramó el vaso. Doyan la llamó una mujer fea del clan de los orcos. Ella se quedó en shock, sin palabras. Para entender por qué él había aguantado tanto, hay que saber que Doyan nació como hijo ilegítimo y vivió en la pobreza. Su madre murió cuando él tenía 7 años, y apenas logró ir a vivir con su padre, pero al casarse con otra mujer, su padre lo ignoró. Cuando ella dio a luz a un hijo legítimo, Doyan fue completamente rechazado. Al final, lo echaron de la casa y fue a vivir con su hermanastra en casa de su abuela. Al recordar todo esto, Doyan siente pena por el verdadero Doyan, que siempre sonreía a pesar del dolor. Pero ahora, él quiere cambiarlo todo. Esa mujer resultó ser su hermanastra, lo que explica por qué había intentado contenerse. Pero no más. Recordó cómo vivió bajo el mismo techo con esa orca y sigue igual de repugnante que siempre. No solo es horrible por fuera y por dentro, también es más tonta que una piedra. Y Doyan, sin piedad, terminó de destruir su espíritu diciéndole que todo se debe a su complejo de inferioridad. La razón por la que proyecta sus inseguridades llamando feos a los demás es porque está podrida por dentro. No es más que una cazafortunas obsesionada con la vida ajena, y esa es la verdad que todo el mundo debería saber. Mientras Doyan continúa aplastándola con cada palabra afilada, todo el centro comercial los observa como si fueran el espectáculo principal. La orca humana está a punto de estallar, completamente superada. Pero entonces aparece la madrastra de Doyan. Al verla, la señora Orco corre hacia su madre como la llorona que es, quejándose de cómo ese chico la hizo trizas con sus palabras. Sin embargo, la madre se ve visiblemente irritada de verla gimotear así, y la calla con una mirada fría como el hielo. No vamos a mentir, la madrastra tiene presencia. Al principio, uno pensaría que la orca era la madrastra, pero no. La mujer elegante dirige entonces su atención hacia Doyan y lo saluda con la mayor cortesía. Lo invita a volver a casa a pasar un rato agradable. Pero Doyan sabe perfectamente que toda esa fachada amable es una farsa. Después de todo, ella fue quien le causó más sufrimiento y dolor durante los 12 años que vivió bajo su techo. La mujer sigue hablando como si nada, removiendo recuerdos que Doyan ha intentado enterrar, despertándole un verdadero trauma. Entonces, él entra en modo serio. Con una voz más fría que el invierno, le dice sin rodeos que se largue. Fue una bofetada directa a la dignidad de esa mujer, que se quedó muda tras ser humillada por alguien más joven. Sin más, se dio la vuelta y se marchó con lo poco de dignidad que le quedaba. La verdad, no esperaba que Doyan le respondiera con tanta firmeza. Se quedó pensando si este realmente era el mismo chico que antes agachaba la cabeza incluso cuando ella lo abofeteaba sin motivo. Su hija, esa orca parlante, la siguió, igual que los guardaespaldas que más parecían maniquíes que protectores. Honestamente, esos tipos no hicieron absolutamente nada. Cambiamos de enfoque a nuestro protagonista. Estaba claro que esas dos mujeres arruinaron completamente el buen momento que él y Yunyong estaban disfrutando. Así que Doyan también decidió marcharse. Su reacción hacia esa familia postiza fue totalmente intencional. Quería dejar claro algo. El Seo Dogan que no podía ni alzar la voz ya no existe. Es hora de que esa familia basura lo entienda de una vez. La escena cambia y vemos un Mercedes que recorre la carretera a toda velocidad. Dentro del coche están la madre y la hija. La hija está furiosa con su madre por haberse retirado en silencio, sin haber puesto a Dogan en su lugar. Descarga su frustración y maldice a nuestro chico por haberlas humillado tan públicamente. La madre, furiosa por la humillación sufrida, le ordenó a su gerente que explicara por qué Doyan seguía vivo. El calvo no tenía idea. Según los informes, eso no era posible. La mujer gritaba como una loca sobre la basura que ese chico estaba diciendo. ¿Cómo podía estar vivo si se habían asegurado de que todo estuviera hecho y limpio? El pobre gerente le prometió que volvería a revisar el asunto y que esta vez se encargarían de hacerlo bien. Mientras tanto, la hija basura no tenía ni idea de lo que su madre había estado tramando todo este tiempo. Se estremeció al oír hablar de muerte y asesinatos. Finalmente, la madre le lanzó una pregunta directa.
¿Tienes sentimientos por Dojan? Esto tomó completamente por sorpresa a la gorda orca, quien se sonrojó y se puso nerviosa. En realidad, estaba preocupada por Dojan, porque si el abuelo o el padre se enteraban, estarían en serios problemas. La madre, furiosa, le apretó la boca con fuerza y le ordenó mantenerse alejada de sus asuntos. Estaba decidida a acabar con la vida de Dojan sin remordimientos, especialmente después de cómo se atrevió a responderle. Eliminarlo era la mejor venganza que podía imaginar. Hace una década, el mundo se sumió en el caos con la aparición de las grietas, dimensiones aterradoras que dieron origen a monstruos surgidos de portales con un único propósito: matar humanos a la vista. El terror fue imparable. Eventualmente arrasaron el mundo, dejando ciudades destruidas y envueltas en llamas. Sin embargo, junto con la oscuridad, también apareció la luz en forma de valientes guerreros llamados héroes. Con su aparición, se descubrieron por primera vez las piedras de maná, extraídas de los cadáveres de los monstruos derrotados. Volviendo al presente, Dojan se dirige hacia algún lugar mientras reflexiona sobre cómo esas piedras mágicas cambiaron por completo la dependencia energética del mundo. Su importancia fue tal que las naciones centraron toda su atención en las grietas emergentes, reclamándolas como prioridad para extraer recursos. El estado actual del mundo se sostiene completamente sobre el concepto de puertas y la dependencia de los héroes. Por eso, la profesión de héroe es una de las más lucrativas que existen. Solo convirtiéndose en un héroe profesional se puede alcanzar un salario alto y constante. Y así Dojan llegó a su destino. Y el lugar al que llegó Dojan era nada menos que la sede de Yongyong-go HCS Capital. Sí, el nombre es un trabalenguas, pero pronto quedaría claro por qué estaba ahí. Entró al edificio, y a simple vista, el jefe y su séquito parecían matones genéricos, de esos que intentan intimidar con sus feas caras. Pero Dojan se mantuvo tranquilo ante la situación. El jefe apagó su cigarrillo y le recriminó con sarcasmo que no solo golpeara a sus subordinados, sino que además tuviera el descaro de aparecerse por ahí. Eso demostraba que Dojan ya no temía a nadie. Con tono sereno, le dijo al dueño de la organización que, en realidad, quien había salido perdiendo en todo esto era él mismo. Aquella afirmación sonó absurda desde la perspectiva del jefe, así que pidió una explicación. Dojan aclaró que estaba allí para exigir una compensación justa. Había sufrido pérdidas mentales, físicas y materiales por culpa de esos payasos. Con palabras firmes y serias, el jefe notó algo distinto en su personalidad. Algo en el chico había cambiado. Ya no era el alma tímida y sumisa de antes. Además, la evidencia era clara. Había destruido sin esfuerzo al matón que enviaron a su puerta. Viendo todo eso, la principal sospecha del jefe era que Seo Dojan había experimentado algún tipo de despertar durante sus incursiones en la grieta. Aun sabiendo eso, el tipo decidió seguir con su actitud arrogante. Le dijo que esa nueva confianza sería su perdición. Lo llamó engreído por confiar tanto en sus habilidades y para respaldar sus palabras, trajo a varios tipos musculosos para intimidarlo. Pero aunque vinieran con todos los músculos del mundo, ante la experiencia del dios de la espada, no eran más que insectos. El jefe continuó hablando basura, afirmando que incluso los despertados terminaban muertos como basura inútil o héroes de clase baja. Lo más gracioso era que el tipo asumía que Seo Dojan no era más que un héroe de clase D, fácil de aplastar por su organización. Mientras tanto, Dojan seguía sentado tranquilamente en el sofá, relajado, mientras 5 hombres lo rodeaban con miradas desafiantes, y él ni se inmutaba, ni se tíe. Con una pizca de diversión en los ojos, Dojan le ordenó al jefe que se volviera a sentar. El tipo se quedó atónito al escuchar que seguía hablando con el mismo tono desafiante. Dojan, con expresión seria, le dejó claro que aún no había terminado. Uno de los matones, picado en su orgullo, intentó hacerse el valiente y lo retó. Dojan, divertido, se quitó las gafas. Eso desconcertó aún más a su oponente, hasta que le soltó un puñetazo estilo Mike Tyson Ballistic Universal Machine Gun Rocket Punch 9000, directo en la cara. El tipo salió volando y los demás se quedaron sin palabras. Pero eso no fue todo. La paliza fue repartida entre todos. Mientras derribaba a otro matón, Dojan seguía hablando con calma, explicando cómo sabía del negocio sucio que el jefe llevaba detrás de la fachada de préstamos de dinero. Golpeó a un tipo pelinaranja mientras mencionaba el tráfico de identidades falsas que también manejaba. Y con un golpe bien dado,
Le explicó que había venido en busca de una identidad de héroe oficial para poder registrarse y ganar dinero. Esquivando el último ataque, devolvió el golpe con el triple de fuerza, dejando al último en el suelo. Así, todo el grupo terminó durmiendo, gracias a su técnica especial, efectiva al 100%. Dojan continuó. Necesitaba una identidad infalible, algo que no le causara problemas en el futuro. El jefe estaba atónito. Todo había pasado en cuestión de segundos. Nuestro chico le recordó que tenía solo un día para forjarle esa identidad. Algunos hombres no se metieron en la pelea, lo cual fue digno de mención. Normalmente, ese tipo de NPCs serían los primeros en lanzarse contra un dios siendo solo novatos de nivel 1. El jefe estaba en crisis existencial, intentando calcular el nivel de poder de Dojan. Al menos debía ser clase B, pensó. Estaba tan perdido en sus pensamientos que el propio Dojan tuvo que hacerle volver a la realidad. Finalmente, el tipo aceptó el encargo con una sonrisa nerviosa. Dojan entonces le agarró el hombro con educación, pero lo miró con una expresión intimidante. Quería saber si Hong Hee-yu, su madrastra, había ordenado un intento de asesinato en su contra. Y claro, todo apuntaba a que sí. La conversación previa entre esa mujer, su hija y su asistente lo dejaba bastante claro. El jefe se quedó sin palabras hasta que Dojan apretó con tanta fuerza que el tipo soltó un grito de dolor. Incluso sus secuaces lo miraban sin poder hacer nada. A decir verdad, también deberían cambiar de peluquero. En fin, el jefe terminó cediendo y confesó la estrategia vil de aquella mujer. Esa mujer cruel y calculadora quería vaciar la cuenta bancaria de Dojan hasta llevarlo a una inestabilidad financiera tan grande que no le quedara otra opción más que quitarse la vida. Esa era su maldita estrategia. Un plan tan diabólico que ni siquiera se lo desearías a un enemigo, y ella se lo había hecho a su propio hijastro. Eso fue lo que le ordenaron. Al escuchar esto, Dojan aflojó su agarre tras escuchar suficientes súplicas y llanto, y le soltó, preguntando si por eso también lo encerraron dentro de la grieta. El jefe cambió de actitud como por arte de magia, negando tener algo que ver con eso, e incluso confesó que si Dojan moría dentro, él ni siquiera recibiría el pago por el trabajo. Esa parecía ser una razón creíble para que él no quisiera que muriera en la grieta, y eso ya dejó a Dojan pensando. Murmuró el nombre Kang Chol-woo, el hombre que lo había llevado a la grieta desde el principio. Ahora quería saber todo sobre ese tipo antes de que terminara el día siguiente. Con ambas exigencias claras, se despidió con educación, dejando atrás una sala con una atmósfera completamente distinta a la que encontró al llegar. Después de la conversación, Dojan volvió a quedarse pensativo. El verdadero Seo Dojan solo tenía un deseo: proteger a su hermanita y a su amada abuela, sin importar qué. Todo lo que había pasado no hacía más que añadir otra capa de sufrimiento a la vida que ese pobre chico había tenido que soportar, siempre indefenso. Pero eso ya no importaba, porque ahora el dios de la espada estaba listo para hacer lo que fuera necesario para corregir la historia. Y al día siguiente, ¿adivinen qué? Nuestro chico ya estaba oficialmente registrado. Y no solo eso, también recibió una calificación de rango B-PO, lo cual era muy conveniente, al contrario de otras historias donde el protagonista siempre empieza con el rango más bajo solo por estilo. Al pasar la tarjeta por la máquina, comprobó su legitimidad. El sistema reconoció su identidad de inmediato. Sin embargo, también apareció una advertencia. El rango seguía siendo demasiado bajo para la peligrosa misión que estaba a punto de tomar. Eso lo molestó bastante. Pensó que tal vez debería haber molestado un poco más al tipo que le asignó el rango para que le diera uno más alto y así evitar este tipo de problemas. A pesar de las advertencias repetidas del sistema, a pesar de las advertencias insistentes del sistema para que no entrara en la grieta, que claramente estaba muy por encima de su nivel, a Dojan no le importó lo más mínimo, y entró de todos modos. La grieta en cuestión era la de la isla nocturna. Aunque oficialmente clasificada como de rango B, eso no significaba que un cazador B pudiera sobrevivir en ella. Por lo general, se recomendaba que los héroes fueran al menos de un rango superior al de la grieta por cuestiones de seguridad. Además, el tamaño del calabozo era catalogado como rango D, lo que implicaba que se extendía bastante, dificultando la cacería en solitario. La única ventaja era que tenía forma de túneles, lo que, en cierto modo, facilitaba los movimientos individuales. Aún así, debido a su escala, lo más recomendable era que un héroe de rango A se hiciera cargo. Pero para Dojan, las palabras riesgo o peligro no existían.
Lo peor que podía pasar, en su opinión, era enfrentarse a toda una horda de monstruos dentro de un túnel angosto y sin espacio para maniobrar. Su primera bienvenida fue una gigantesca serpiente con un aura púrpura caótica. Para cualquier otro, habría sido motivo de terror. Para él, era una señal de buena suerte. Activó sus guantes de combate, listo para empezar la fiesta. Y por cierto, la serpiente no estaba sola. Traía compañía, y sus lenguas parecían sacadas de una película de aliens. Los monstruos intentaron atacarlo, pero fue en vano. Doyan era una máquina de matar. Aplastaba enemigos y recolectaba piedras de maná como si nada hubiese existido. La víbora negra asesina era una clase de monstruo famosa por su veneno paralizante de acción instantánea. Un solo contacto podía inmovilizar a cualquier héroe. Aún así, Doyan se lanzó como un proyectil, con toda su fuerza, y en un abrir y cerrar de ojos comenzó a cortar al monstruo en múltiples partes, salpicando sangre por todas partes hasta partirlo por la mitad. Al acabar, se dio cuenta de que sus guantes, los que había comprado por 300.000 wons, estaban funcionando a la perfección, lo mantenían a salvo del veneno, y considerando el precio, estaban rindiendo bastante bien. Regresando a la caza, Doyan se enfocó en otras 4 serpientes sin patas. A velocidad fulminante, las atravesó una por una con ataques certeros en la cabeza. La sangre brotaba como lluvia carmesí, y pronto todas las víboras fueron enviadas al otro mundo. De pie entre los cadáveres, Doyan se mantuvo ocupado hurgando entre la carne para sacar todas las piedras mágicas que pudiera.